Hola, escuchá lo que te cuento. A comienzo de la década de 1950, una empresa argentina fue protagonista de la primera experiencia en toda América Latina de producción de automóviles en serie y de diseños propios. 1950, ¿me seguís? A diferencia de lo ocurrido en los casos europeos y estadounidense, el proyecto no fue realizado por una empresa privada especializada, sino que fue el producto, escuchá esto, del trabajo de ingenieros y técnicos aeronáuticos en una fábrica de aviones del Estado. Ay, ay, ay. Lo leo del libro Autonomía Tecnológica y Desarrollo Nacional, libro que escribieron de manera bellísima Facundo Picabea y Hernán Tomás. Historia del diseño y producción del rastrojero y la moto Puma. El prólogo es del respetabilísimo Eduardo Basualdo. El libro es este que estoy mostrando a la otra cámara en pantalla y que te pido por favor que busques y compres, porque cuando uno habla de la lucha por la soberanía económica, por los derechos, por nuestra libertad, la gran batalla por la soberanía económica está fuertemente ligada a la producción. Y este capítulo está vinculado a esto. Está vinculado a cómo se dio la batalla con la creación de la moto Puma, con la creación del rastrojero, la camioneta rastrojero. Vamos a hablar con Facundo Picabea y me parece que va a ser una aventura este diálogo. Pasado, memoria, un presente determinado que está ya en los orígenes y que hoy es epicentro de la disputa por el poder económico. Aquí en Feos, Sucios y Malos. Bienvenidos. Facundo Picabea, bienvenido a Feos, Usos y Malos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias por invitarme. Sí, ¿cómo nació la idea de empezar a hacer esta búsqueda y este relato? La idea fue alrededor del 2005-2006. Yo había terminado mis estudios en Historia en la Universidad de Luján y empezaba a pensar en un posgrado. Se me ocurrió hacer una maestría en Flaxo en Economía Política. Y me junté con Hernán Tomás, que en ese momento dirigía un área dentro del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de Quilmes. Y nos sentamos a charlar sobre qué temas serían interesantes trabajar. Y yo que venía hacía poco de hacer historia argentina contemporánea, dije, hagamos lo que sea, pero hagamos algo sobre el peronismo. Y hagamos algo sobre la industria en el peronismo. Y había un compañero, Alberto Laluf, que había trabajado sobre el Pulqui, también diseñado en Yame, y que fue codirector de mi tesis de maestría. Y empezamos a pensar en que Yame era una deuda pendiente en análisis. No hay un trabajo, salvo un trabajo de la década del 80, que es un trabajo con muy poca documentación, porque en el momento no se conocían algunas fuentes que yo luego conseguí. La idea, bueno, era analizarlo, creíamos que era muy interesante, lo suponíamos, lo intuíamos, pero no teníamos la certeza, había que hacer una investigación. Entonces ya en 2007 empezamos a trabajar fuertemente, con archivos nuevos y fundamentalmente con entrevistas. Y logré entrevistar a algunos ya, bueno, la mayoría ya no están, a todos estos actores que están referidos en los libros, ingenieros que habían diseñado, el ingeniero Gómez que diseñó el rastrojero y el ingeniero Franque que diseñó la moto, que estaban ya muy mayores incluso, y era, cuando aplicamos una beca de CONICET, incluso pusimos que esto era prioritario por la propia edad de los actores, que era muy probable que en poco tiempo no los tuviéramos más como para poder... Facundo, ¿qué significa Yame? Yame significa Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Correcto. Me gustaría que me confieses, si es así, si te promovió también una escena que es parte de la enorme historia que tiene que ver con la creación del primer avión, ¿no?
cuando se despieza totalmente el avión, se convoca a todas las pymes, a todas las empresas argentinas y dicen, bueno, a ver, fíjense en cada uno de ustedes, ¿qué puede hacer, qué puede producir de cada pieza que hay acá? Era una clave de la política de industrialización nacional. ¿Esa escena a vos te motivó esto pensando en el presente? Mira, esto había sido muy interesante porque los aviones primero se habían comprado algunas licencias y se hacían acá como se podía, y rápidamente, ya con la década del 30 y los problemas que había para la importación, se dan cuenta que la idea tenía que ver si la fábrica era nacional con que los productores, los proveedores de esa fábrica fueran nacionales. Y se les ocurre esta idea de desarmar un avión en un hangar, algo típico de la industria aeronáutica, tiene particularidades que son muy artesanales. Hasta el día de hoy los aviones siguen haciendo de a uno y en un hangar, ¿no? Entonces se les ocurre esto, desarmar todo el avión y llamar a tipos que hacían tornillos para el mercado interno, una pieza para no sé, las máquinas de coser Singer, que eran características. Entonces la idea es invitarlos a entrar y ver qué eran capaces de hacer cada uno. Lo interesante de esto, que cuando a mí me lo comenta un colega que había trabajado sobre el diseño del Pulqui y sobre la fábrica militar de aviones, es que supuestamente habían hecho lo mismo para los vehículos automotores. Entonces esta era parte de... Hay como todo un folclore que nosotros a través de estas investigaciones logramos desentrañar, porque también el folclore tiene mucho de mito y el mito tiene mucho, como la propia palabra lo implica, a la larga puede ser hasta de mentira. Entonces desentrañar lo que era folclore y se podía realmente consolidar como actos heroicos y fundantes de lo que por ahí era un folclore de un momento importante, recordado y exagerado. Pero bueno, esto fue completamente chequeado, tanto para los automóviles, para el rastrojero como para la moto. Se volvió a repetir este procedimiento de desarmar completamente un vehículo, invitar a la gente, de hecho con la moto, en todo caso después charlaremos, se hizo con proveedores que hacían cosas completamente distintas a las que terminaban haciendo luego. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo qué? Y como por ejemplo que gente que hacía un par de componentes para máquinas de coser hicieran el tanque de nafta de la moto. ¿No? O partes del motor, ¿no? Este tipo de cosas completamente, o sea, cambiaron completamente de las piezas, pasaron de trabajar, por ejemplo, matricería para hierros y aceros a trabajar con chapa. ¿No? O sea, cambiaron completamente, aprendieron a manejar máquinas nuevas. Era una industria que no estaba preparada para eso. No, justamente no había nada para producir. Había que hacer la matriz. Completamente, ahí fue central el rol de la fábrica justamente, ¿no? Porque no se aprendía, el fundar un sector, como fue en este caso el sector automotriz, implica tomar la responsabilidad de quién capacita a la gente para hacer cada una de las cosas. ¿Se trabajaba con alguna referencia europea a la hora de decirte, bueno, mira, esto hemos trabajado con tales y cuales motores, hemos tenido problemas en esta parte, en esta etapa, o se fue haciendo la experiencia propia? No, mira, justamente en el libro señalamos que un concepto que es el de resignificación de tecnología, que es el de tomar una tecnología, un artefacto y reasignarle un nuevo sentido. En ese nivel, justamente, tanto el rastrojero que fue emulado en parte se trataron de emular algunos vehículos de la Ford, pero fundamentalmente los automotores y la motocicleta fueron directamente tomados los diseños de otros vehículos, en el caso de la moto Puma, de una moto llamada Goric, una moto alemana, y en el caso del automóvil justicialista, luego llamado después del golpe de Estado y el derrocamiento de Perón, Institec, pero que todo el mundo recuerda como justicialista, este automóvil había sido casi prácticamente copiado de un DKW, que era un automóvil alemán igual que la moto. Con aceite y nafta. Exactamente, un motor de dos tiempos, como funcionan hoy los ciclomotores, que es lo que seguramente todos saben que se mezcla la nafta con el aceite. Ahora, comentanos un poquito, ¿cómo se despega? El rastrojero después abre la llegada de Industrias Kaiser, Argentina. O sea que no solo fue una industria de una enorme perdurabilidad e intervención en la economía y en la industria, sino que además abre un capítulo nuevo con otros capitales. Exactamente, cuando arranca la idea de trabajar sobre la industria automotriz en la década del 50, el peronismo lo que entiende es que sería bueno contar con empresas pioneras y que ya estuvieran consolidadas. Ford, Chrysler y General Motors ya trabajaban en Argentina, pero incluso una comisión viaja a Detroit para entrevistarlas y se niegan rotundamente a radicarse en el país. Diciendo que, entre otras cosas, lo que no había era, además de un mercado pequeño, no había condiciones de infraestructura para poder justamente montar empresas. Ellos tenían armados, ya en esa época tenían casi 40 años trabajando en Estados Unidos, una estructura de proveedores que les proveían lo que ellos llamaban productos incluso de calidad. Entonces el desafío de
de este cambio en el modelo de acumulación y fundar una industria es la de, por un lado, poder proveer de bienes al mercado, pero hacerlo a partir de proveedores locales. Entonces, la idea central ahí es, bueno, ¿cómo hacemos esto? Empezamos con proveedores locales, bien. Ahora, una vez que se empieza a madurar, que ya produce motocicletas, produce el rastrojero, se vuelve a abrir esta posibilidad de que se radiquen empresas extranjeras para el periodo todavía no transnacionales, que en este caso son Kaiser, que es fundamental por el Kaiser Carabela, y luego la Estanciera, que se parece en buena medida al rastrojero. Simplemente que cerrada. Exactamente. Pero que bueno, a partir de esta oportunidad se radican, que es un hecho muy interesante que pocos conocen, que tanto Mercedes-Benz como Fiat se transforman en transnacionales por primera vez como productoras en Argentina y en este periodo. Antes de eso, Mercedes-Benz no fabricaba nada fuera de Alemania y Fiat tampoco fabricaba nada fuera de Italia. ¿Y sabés por qué eligen Argentina en ese momento de la historia? Sí, a ver, Argentina era sin duda en la década del 50 el país disputado con Brasil, pero claramente aventajado por Argentina, el país vanguardia en lo que era América Latina. México hasta el día de hoy también sigue teniendo una industria poderosa, pero estando tan cerca de Estados Unidos es muy probable que siempre permanezca a la sombra. Exactamente. Entonces Argentina y Brasil eran los países que se disputaban esto. Argentina llevaba ventaja, la fábrica militar de aviones tenía más de 15 años de fundada, 25 años de fundada, y entonces la idea acá era, bueno, ¿cuál de estos países va a ser el que tome la dirección? Argentina es el que aborda esto, y claramente significaba para Europa, principalmente para Mercedes-Benz, Fiat y otras empresas que fueron convocadas, una posibilidad de expandir sus actividades. Ya Fiat contaba con una unidad de negocios en Latinoamérica, pero que se dedicaba a comercializar solamente. Y lo mismo Mercedes-Benz. Esta era la oportunidad de empezar a fabricar. A medida que se desarrollan, luego de la década del 30, el proteccionismo en los países periféricos, se empiezan a dar cuenta las empresas transnacionales, las norteamericanas todavía no, pero poco tiempo después lo perciben, que la única forma de poder crear mercados en esos países es saltando las barreras de la protección arancelaria e instalándose dentro, con mercados que luego sabemos en buena medida se transforman en mercados cautivos o mercados protegidos. Entonces esto rápidamente lo perciben en Europa. En Estados Unidos la diferencia es que hay abiertamente una guerra declarada a la industrialización peronista, como la llamaban ellos, y Argentina en segunda instancia. En ese sentido, un trabajo de Rapoport, importante investigador de la historia económica, Mario Rapoport, fue central para desentrañar cómo Estados Unidos, a través de documentos de la Secretaría de Estado norteamericana, realmente saboteaba y tenía documentos donde invitaba a todos a sabotear el desarrollo industrial argentino. Te quiero preguntar, recuerdo una vez más, él es Facundo Picabea, la historia del rastrojero y la moto Puma. Vamos a volver varias veces a este capítulo tan determinante de la política económica argentina y en la puja por la industrialización como una de las patas claves de esa autonomía, ese derecho soberano de ser autónomos en lo económico. Te quería preguntar, Facundo, ¿vos entendés que ya estaba establecido por parte de las políticas imperiales de los países hegemónicos la determinación Brasil, la industria argentina al campo? Mira, si estaba determinado o no, la verdad que es difícil entenderlo en esos términos absolutos. Lo que es seguro es que el modelo de acumulación y la apertura hacia un protagonismo importante de la clase trabajadora argentina, que va cobrando antes del peronismo, pero con el peronismo se consolida como un actor central de la política y de la economía, alejan completamente a los países centrales de confiar en Argentina ese rol de la industrialización. Claro. Como te decía, deliberadamente Estados Unidos saboteó permanentemente una industrialización durante el peronismo. Luego, cuando cambia el gobierno y las políticas se vuelven mucho menos restrictivas para el desarrollo de empresas transnacionales en Argentina, rápidamente llegan todas, como sabemos, a partir del 58. Entonces, si había o no una deliberación, no sé. Ahora, claramente Perón y el peronismo y lo que hoy, hasta el día de hoy, siguen llamando populismo, les incomodaba la redistribución progresiva del ingreso, salarios altos. Históricamente no les gustó. Al día de hoy podemos comparar salarios industriales en Argentina y en Brasil y veremos que continúa siendo un país mucho más rentable para empresas transnacionales con un costo laboral mucho más bajo. Además porque en aquel momento Perón y, bueno, ahora pido disculpas, se me hizo una laguna el nombre del presidente de Brasil entonces. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, gracias. Estaban discutiendo mucho una estructura de fuga política, o sea, cómo fugaban el proyecto de ambas naciones populares, nacionales, que eran revolucionarios desde muchos lugares que lo miraras,
cómo lo fugaban hacia una perdurabilidad, romper esa idea que es siempre de corto plazo, Sí. Y entrar en la idea que tiene el capitalismo, ¿no? Que es la perdurabilidad. En aquel momento no llegan a un acuerdo por las presiones y las operaciones políticas, pero cerrando el programa te quiero preguntar, y por último, ¿no? Si vos, y después veremos si hacemos una segunda etapa, entendés que el rastrojero no solo fue determinante, sino que creó una familia industrial en la Argentina, fue el inicio de una burguesía industrialista. Mirá, claramente es una de las grandes discusiones sobre el peronismo, ¿no? Cuando se discute hoy desde un ambiente de una izquierda mucho más integrada, que dialoga mucho más con el peronismo, ¿no? Que en otras épocas no fue tan así. Claramente el peronismo es revolucionario en todos los sentidos. Creo en la industria, y a la vez que creo en la industria consolida una burguesía nacional, esa fracción que hoy todavía llamamos de burguesía nacional, que en algunos sentidos puede ser deseada para tener cierta soberanía y autonomía económica. Veremos luego, una vez consolidada, cómo disputamos con esa burguesía nacional también distribución del ingreso progresiva y el reparto de los beneficios con la clase trabajadora, pero claramente fue, si no la que fundó, por lo menos la que consolidó un estilo de burguesía nacional industrial, que luego fue la que se caracterizó, por lo menos la que dominó buena parte del sector dinámico de la economía hasta el 76, y claramente fue la que buscó la dictadura destruir y aniquilar para refundar su país agroexportador que el tecnonacionalismo y el peronismo habían transformado y habían abogado por la industria. En ese sentido, te agrego solamente un detalle. Si hay algo central de la idea del rastrojero y de la Puma, es que el rastrojero fue pensado para las pymes, primero rurales, pero rápidamente también urbanas, y la Puma fue pensada para la clase trabajadora. No solamente se creó un sector nuevo de la industria nacional, como es el sector automotriz, sino que se crearon usuarios nuevos. Un obrero no podía acceder a un medio autoimpulsado de locomoción. Los obreros andaban en bicicleta hasta la década del 50. Y uno puede ver en las fotos, algunas están en el libro, de la salida de la fábrica, era una masiva salida de trabajadores montados en sus motos que se descontaban de planilla, y que todas las fábricas, incluso de Córdoba primero y luego de Rosario y Buenos Aires también, descontaban por planilla, tenían sistemas de créditos arreglados. Entonces generaron no solamente un nuevo sector industrial, sino nuevos usuarios de esos bienes, gente que hasta ese momento tenía en todos los niveles, ¿no? Durante el peronismo se da esto, el acceso a nuevos bienes y a cierto estándar de vida, ciertos beneficios que fueron realmente revolucionarios en todos esos niveles. Facundo, yo te invito a seguir mañana con esta charla, este diálogo, sobre todo con tu memoria, porque acá dialogamos con la memoria de Facundo, que es la síntesis del libro, ¿no? Él hablaba de la clase trabajadora, es verdad, hay escenas que recuerdan a los obreros saliendo de las fábricas en China, por ejemplo, con las bicicletas, ¿no? Pero vamos a hablar de la clase trabajadora, vamos a hablar de la línea de montaje. Vamos a hablar de un montón de cosas que nos quedan pendientes en esta autonomía tecnológica y desarrollo nacional, aquí en Feos, Usos y Malos. Los esperamos mañana con Facundo, ¿eh? ¿Qué les parece? Gracias, chao.